¡Ay, mis amores! ¡Qué emoción! ¡Qué energía! Todavía estoy temblando de la adrenalina después de compartir con ustedes esa bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero no nos detendremos aquí. Esto es solo el comienzo de la aventura. Porque sé que ustedes, mis fieles seguidores, merecen todos los detalles, todos los matices, todos los jugosos chismecitos detrás de esta noticia que ha puesto patas arriba el mundo de las series turcas. Así que prepárense un cafecito turco bien cargado, acomódense en sus sillones favoritos y acompáñenme porque vamos a profundizar en este reencuentro que ha desatado la locura colectiva. El 21 de febrero de 2025. Graben esa fecha en sus corazones, mis queridísimos fans. El día en que el destino, la casualidad, el universo o como quieran llamarlo, decidió unir nuevamente a Can Yaman y Demet Özdemir en la misma habitación. Una gala benéfica, un restaurante de lujo con vistas al Bósforo, una noche estrellada. Más romántico imposible. Pero, ¿qué llevó a estas dos superestrellas a coincidir en este evento tan particular? Esa es la pregunta del millón. Como les conté en el vídeo anterior, la gala se organizó para recaudar fondos para una fundación que apoya a niños con enfermedades raras. Un evento noble, importante y, sobre todo, discreto. Por lo general, este tipo de galas no suelen ser el foco de atención de la prensa del corazón, ya que se prioriza el mensaje y la causa benéfica por encima del espectáculo. Sin embargo, la presencia de Can Yaman y Demet Özdemir cambió completamente el panorama. Según fuentes cercanas a la organización, la invitación a Can Yaman llegó a través de sus contactos en Italia. El actor, que se ha convertido en una figura muy popular en el país europeo, apoya activamente varias causas benéficas y no dudó en aceptar la invitación cuando supo de la importancia de la fundación. Demet Özdemir, por su parte, fue invitada directamente por la fundadora de la organización, una reconocida filántropa turca que es amiga cercana de la actriz desde hace años. Ambos, Can y Demet, confirmaron su asistencia con varias semanas de antelación, sin saber, por supuesto, que el otro también estaría presente. Imaginen la sorpresa, el shock, la mezcla de emociones que sintieron al verse cara a cara después de tanto tiempo. Porque seamos honestos, mis amores, aunque ambos han mantenido una actitud profesional y distante en los últimos años, es imposible negar que entre ellos existe una historia, un vínculo, una conexión que va más allá de la pantalla. Y ahí estaban. Can, con su elegancia innata y su irresistible sonrisa, vestido con un impecable traje que realzaba su figura escultural. Demet, radiante y deslumbrante con un vestido de ensueño que resaltaba su belleza natural y su carisma arrollador. Dos estrellas que brillaban con luz propia, pero que juntas, boom, explotaban en un espectáculo de luces y emociones. Los paparazzi, como verdaderos depredadores acechando a su presa, no perdieron ni un segundo. Cada movimiento, cada mirada, cada gesto fue capturado y registrado con meticulosidad. Las fotos inundaron las redes sociales en cuestión de minutos, generando una ola de reacciones que superó todas las expectativas. Pero, ¿qué decían esas fotos? ¿Qué revelaban sus rostros? ¿Qué transmitían sus miradas? Ahí está la clave, mis detectives turcos. Analicemos cada detalle como si estuviéramos descifrando un antiguo jeroglífico egipcio. En las primeras fotos, se puede apreciar cierta tensión en sus rostros. Una mezcla de sorpresa, incomodidad y, quizás, un toque de nostalgia. Ambos se muestran algo rígidos, como si estuvieran intentando controlar sus emociones y mantener la compostura frente a la multitud. Sin embargo, a medida que avanza la noche, la tensión va disminuyendo y sus rostros se relajan. En las fotos siguientes, se les ve conversando animadamente. Ríen, bromean y comparten confidencias. Sus miradas se cruzan con complicidad, como si estuvieran recordando viejos tiempos. La química entre ellos sigue intacta, palpable, electrizante. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Es como si Can David y Sanem Aydin hubieran vuelto a la vida. Pero, ojo, mis amores. No nos dejemos llevar por la euforia y el romanticismo. No olvidemos que Can y Demet son actores profesionales, capaces de interpretar cualquier papel a la perfección. ¿Estarán actuando para las cámaras? ¿Estarán fingiendo una cordialidad que no sienten? ¿O estarán siendo sinceros y auténticos en su reencuentro? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta, lamentablemente, no es fácil de encontrar. Pero como buenas chismosas turcas, no nos rendiremos hasta descubrir la verdad.
Así que sigamos investigando, analizando y especulando. El misterio nos llama. Volvamos al momento clave de la noche, la conversación entre Khan y Demet. Según testigos presenciales, la charla duró más de 1 hora y se desarrolló en un ambiente distendido y amigable. Ambos hablaron de sus proyectos profesionales, de sus viajes, de sus experiencias personales y, por supuesto, de los recuerdos de Erkencicus. Al parecer, Khan elogió el trabajo de Demet en sus últimas series y le expresó su admiración por su talento y su versatilidad como actriz. Demet, por su parte, felicitó a Khan por su éxito en Italia y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos. También hablaron de la presión mediática y del acoso de los fans, que nunca dejaron de insistir en un reencuentro entre ellos. Ambos coincidieron en que la situación había sido difícil de manejar en algunos momentos, pero que ahora se sentían más maduros y preparados para afrontar cualquier desafío. Pero, ¿dijeron algo sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos? Ahí está el quid de la cuestión. Según las fuentes, la respuesta es ambigua. Ninguno de los dos descartó la idea por completo, pero tampoco confirmaron nada concreto. Khan habría dicho algo así como, nunca digas nunca. La vida da muchas vueltas y quién sabe lo que nos depara el futuro. Demet, por su parte, habría respondido con una sonrisa enigmática, el tiempo dirá. Uf. ¡Qué misterio! ¡Qué intriga! Me están matando, mis amores. Pero como les dije antes, no nos rendiremos hasta encontrar la respuesta. Y llegamos al momento culminante de la noche, la salida del restaurante. Khan y Demet son vistos saliendo juntos, subiéndose al mismo coche y alejándose en la noche. ¿A dónde fueron? ¿Qué hicieron? ¿De qué hablaron? Las especulaciones se dispararon como fuegos artificiales. Algunos decían que se fueron a cenar a otro lugar más íntimo. Otros aseguraban que se dirigieron a la casa de Demet. Y los más osados afirmaban que se escaparon a un hotel para pasar la noche juntos. Por favor, mis amores. Un poco de seriedad. No nos dejemos llevar por la fantasía y la imaginación. No hay pruebas que confirmen ninguna de estas teorías. Lo más probable es que Khan acompañara a Demet a su casa y luego se dirigiera a su propio hotel. Pero, ojo. Eso no significa que no haya pasado nada más. ¿Quién sabe lo que ocurrió dentro de ese coche? ¿Quién sabe qué palabras se dijeron? ¿Quién sabe qué miradas se cruzaron? Ah, la magia del misterio. Me encanta. Ahora bien, volvamos a las opciones que les presenté en el vídeo anterior. ¿Cuál es la más probable? ¿Cuál tiene más sentido? ¿Cuál es la que más nos gustaría ver? Como les dije antes, todas las opciones son posibles. Pero analicémoslas con más detalle. Asterisco asterisco opción número 1, una nueva serie, asterisco asterisco la joya de la corona. El sueño dorado de todos los fans de Khan y Demet. Imaginen una nueva comedia romántica protagonizada por estas dos superestrellas. Una historia fresca, divertida, emotiva y, por supuesto, llena de pasión. Sería un éxito arrollador. Pero, ojo. Esta opción también es la más complicada y arriesgada. Khan y Demet tienen agendas muy apretadas y compromisos profesionales en diferentes países. Además, ambos han expresado en varias ocasiones su deseo de explorar nuevos caminos y de no encasillarse en el género de la comedia romántica. Por lo tanto, aunque esta opción es la más deseada por los fans, también es la menos probable, al menos a corto plazo. Asterisco asterisco opción número 2, una película, asterisco asterisco una apuesta ambiciosa. Un proyecto de gran envergadura. Imaginen una superproducción cinematográfica con Khan y Demet como protagonistas. Una historia épica llena de aventuras, romance y acción, que los consagre como estrellas de cine a nivel internacional. Esta opción es más factible que la anterior, ya que una película requiere menos tiempo y compromiso que una serie de televisión. Además, una película les permitiría explorar nuevos territorios y llegar a un público más amplio. Sin embargo, también es una opción arriesgada, ya que el éxito de una película depende de muchos factores, como el guión, la dirección, la producción y la distribución. Asterisco asterisco opción número 3, una colaboración musical, asterisco asterisco una sorpresa inesperada. Un giro inesperado. Demet Özdemir ha demostrado su talento como bailarina y cantante en varias ocasiones.
Y Can Yaman, aunque no es conocido por sus habilidades musicales, podría sorprender a todos con su voz. Esta opción es la más original y creativa. Una canción a dúo entre Can y Demet sería un regalo para sus fans, y una forma de celebrar su reencuentro de una manera diferente y divertida. Además, esta opción es relativamente fácil de llevar a cabo y no requiere una gran inversión de tiempo ni de recursos. Opción número 4, una campaña publicitaria, una opción inteligente y estratégica. Varias marcas internacionales han mostrado interés en Can y Demet como embajadores de sus productos. Esta opción es la más realista y factible. Una campaña publicitaria conjunta les permitiría trabajar juntos de forma puntual, sin comprometerse con proyectos a largo plazo. Además, les proporcionaría una gran visibilidad y les reportaría importantes beneficios económicos. Opción número 5, una reconciliación personal, el final feliz que todos espera. Moss. La culminación de un cuento de hadas. Tal vez Can y Demet simplemente se han dado cuenta de que se extrañan y quieren retomar su amistad. Tal vez el tiempo les ha enseñado a valorar lo que tenían y están dispuestos a dejar atrás los rencores y los malentendidos. Esta opción es la más romántica y sentimental. Si Can y Demet se reconcilian como amigos o, quién sabe, como algo más, sería una noticia maravillosa para todos sus fans. Pero seamos realistas, mis amores. La vida no es un cuento de hadas y las relaciones personales son complicadas y difíciles de mantener. Por lo tanto, aunque esta opción es la que más deseamos, también es la más incierta. En conclusión, mis amores, el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un evento que ha generado una gran expectación y ha reavivado la esperanza de sus fans. Todas las opciones son posibles, pero ninguna está confirmada. Solo el tiempo dirá lo que depara el futuro para estas dos superestrellas. Pero independientemente de lo que ocurra, una cosa es segura: el amor y la magia de Erkencikus siguen vivos en el corazón de todos los que alguna vez se emocionaron con la historia de Can Dibi y Sanem. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es la opción que más les gustaría ver? ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Creen que se reconciliarán como amigos o como algo más? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus teorías y predicciones. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y que viva el chismecito turco.